Doctor Cristian Ochoa, tenga usted muy buenos días. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el tema de época en altura. Vamos a ver que la enfermedad pulmonar obstructiva es la enfermedad respiratoria crónica más común en todo el mundo. Vamos a ver que esta es una enfermedad muy común que va a estar caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, asociados a qué? A una limitación del flujo de aire evaluada por la espirometría y vamos a ver que, aunque esta enfermedad disminuye el estado de salud y causa discapacidades significativas, la mejora de los cuidados permite reducir los síntomas y mejora la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Vamos a ver que debido a una fisiopatología particular y las comorbilidades que existen, como la enfermedad cardiovascular, el deterioro musculoesquelético o la diabetes mellitus, la altitud va a exponer a los pacientes con EPOC a un mayor riesgo de descompensación respiratoria o cardíaca, que es lo que en esta oportunidad vamos a disertar. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles sobre la epidemiología. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que EPOC es una de las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles en el mundo y va a ser un porcentaje de 5,4 de todas las muertes a nivel mundial. También se ha visto que hay mayor prevalencia de EPOC en alturas elevadas. En cuanto a la diferencia entre sexos, no hay significativa. Y también se ha visto que la prevalencia aumenta con la edad entre los mayores de 40 años. En cuanto también un hallazgo importante de algunos estudios es que los factores de riesgo van a afectar en diferente grado a la prevalencia de EPOC en la altura. En este caso vamos a tener que el tabaquismo es el principal factor de riesgo de EPOC, así también la tuberculosis, que puede ser un riesgo posiblemente desatendido para la EPOC en los países en desarrollo. Y se ha visto también que la contaminación del aire en el hogar puede ser el factor más importante para los pacientes con EPOC. En cuanto a la exposición al polvo o productos químicos, también pueden afectar con el desarrollo de EPOC. A continuación vamos a hablar sobre la fisiopatología del pulmón. Cuando se asciende en altitud, hay una disminución de la tensión de oxígeno inspirada y esto nos va a conducir a una caída en la tensión de oxígeno alveolar. Y por tanto también hablaríamos de una disminución de la tensión de oxígeno arterial. Cuando hay una caída en la fracción de oxígeno inspirada nos va a conducir a mecanismos de adaptación para evitar la hipoxemia. Como se puede ver en el gráfico en sí, vemos una disminución de la fracción de oxígeno inspirada y que nos va a causar efectos de compensación a la hipoxemia. En ciertos se detectan por los quimiorreceptores situados en la pared de la carótida. Estos mandan una señal que transmite al tronco cerebral, donde se encuentran las células nerviosas responsables del control ventilatorio. Cuando hablamos de fases de compensación, hablaríamos a corto y a largo plazo. Vamos a empezar por las de corto plazo y hablaremos netamente de la respuesta vascular. Hablaremos de una vasoconstricción pulmonar y lo que es una vasodilatación de las arterias cerebrales. También hablaríamos que en sí hay un aumento de la ventilación minuto. Hay una respuesta ventilatoria y en este caso el paciente nos va a hiperventilar. ¿Y en este caso para qué? Evitando en lo posible la caída de la tensión de oxígeno alveolar y por lo tanto de la tensión de oxígeno alveolar. ¿Esto qué nos va a conducir o qué consecuencias nos va a dar? Una disminución de la tensión de oxígeno alveolar y obviamente a continuación nos va a dar una alcalosis respiratoria. Y también vamos a ver lo que vendría a ser la respuesta cardíaca. Y si consiste en un aumento de la frecuencia cardíaca y netamente el volumen sistólico, tenerlo mucho sistólico, no el diastólico. ¿Y esto qué nos va a permitir? Un aumento del gasto cardíaco. Y en sí, un aumento de la diuresis. ¿Esto para qué nos va a servir? Para facilitar las pérdidas de bicarbonato. ¿Y esto qué nos va a producir? Obviamente nos va a estimular el aumento de la respiración. Y hablando ahora de lo que vendrían a ser las respuestas compensatorias a largo plazo, en sí, cuando la hipoxemia es prolongada, se desarrollan otros mecanismos compensatorios, que comienza en este caso lo que se denomina la aclimatación. Hablaríamos que, en efecto, la eritropoyesis aumenta, pues, en sí, a un aumento de lo que es la cantidad de glóbulos rojos y por tanto mejora el transporte de oxígeno. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas, principalmente, ¿no? Vamos a tener la falta de aire, disnea,
sibilancias, tos y puede producirse también una expectoración o producción de flema. En cuanto a este cuadro, vamos a tener que, según un estudio importante sobre la prevalencia y riesgos de factores de EPOC en la altitud, vamos a tener que algunos síntomas va a ser la tos frecuente, putos, sibilancias recurrentes, disnea y al menos uno de estos síntomas. Entonces vamos a tener que el GOLD 1 va a ser EPOC leve, el GOLD 2 EPOC moderado y el GOLD 3 EPOC grave. Así también el GOLD 4 muy grave. Entonces, en cuanto a esto, en resumen vamos a tener que más de la mitad de las personas con EPOC tenían al menos uno de los síntomas respiratorios, pero el 42,1% no tenía síntomas que sugirieran EPOC. Y se ha visto que la frecuencia de síntomas respiratorios aumentó con el estadio de gravedad del GOLD. O sea, a medida que subía el GOLD, como dice, ¿no? El GOLD 4 ya era muy grave y presentaba ya todos los síntomas. Dentro de las complicaciones inducidas por la altitud en pacientes con EPOC, primero hablaré de la disnea, dentro del cual hay el mecanismo respiratorio, que vendría a ser que una consecuencia de la hipoxia hipovárica vendría a ser la hiperventilación. Además, lo que nos habla la ley de Boyle es que mientras disminuye la presión y aumenta el volumen de gas, es muy probable que se reduzca la capacidad vital y aumente el volumen residual, pudiendo inducir a una distensión dinámica que conduce a un aumento del trabajo respiratorio y a un agotamiento de los músculos respiratorios, pudiendo llegar hasta un neumotórax, que es muy peligroso en estos casos. Dentro de la adaptación cardiovascular, la vasoconstricción hipóxica va dando lugar a un aumento de la poscarga en el ventrículo derecho, dilatándolo y pudiendo provocar una disfunción de este ventrículo. También vamos a ver que la activación simpática, que va a ser responsable de qué? Del aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial y también del gasto cardíaco. Y vamos a ver que en los pacientes con EPOC existe un mayor riesgo de desarrollar la hipertensión pulmonar y recientemente se ha identificado que la metaloproteinasa de matriz 12 y el glutatión S-transferasa son posibles factores de riesgo para las exacerbaciones cardiovasculares. Dentro del sueño, que es otra complicación, podemos ver que incluso en individuos sanos, la altitud puede inducir a una respiración periódica, a la alteración del sueño y a una hipoxemia nocturna. Dentro de las alteraciones del sueño, vamos a ver que el sueño de ondas lentas, que es el no REM, se reduce y también el número de despertares aumenta, ¿no? Y también puede presentarse una ventilación periódica de Cheyne-Stokes con periodos de apnea, ¿no? Y dentro del tromboembolismo venoso, se sospecha que la mayoría de las trombosis se producen a más de 5.700 metros de altura, teniendo como causas la reducción del volumen del plasma sanguíneo y el aumento del hematocrito debido a la deshidratación y la liberación de eritropoyetina, como podemos ver en la imagen, y la liberación de este émbolo, que es el trozo de coágulo, es un factor de riesgo, ¿no?, para la producción de una embolia pulmonar en estos pacientes con tromboembolismo venoso. Evaluación de la hipoxemia por altitud en pacientes con EPOC. Como bien sabemos, los individuos sanos tienen una presión parcial más alta que los pacientes con EPOC. Entonces tenemos que si hay un cambio en la presión parcial de oxígeno en una persona sana, la disminución de la saturación de oxígeno va a ser moderada. Y siendo el caso de una persona con EPOC, con una presión parcial reducida, la disminución de la saturación de oxígeno podría ser mucho más grave. Para esto existen varias herramientas para ayudar a identificar qué pacientes van a necesitar oxígeno, tales como sostenemos a la oximetría de pulso, que es la forma más sencilla de evaluar el estado respiratorio de los pacientes con EPOC por medio de este pulso oxímetro, ¿no? En el caso de los gases sanguíneos, no hubo correlación entre la presión parcial, el volumen expirado máximo en el primer segundo FEBI y la capacidad de transferencia de monóxido de carbono. De igual manera, para las pruebas de función pulmonar, la mayoría de los estudios que evaluaron la espirometría no lograron predecir la hipoxemia. En esos estudios, el FEI o volumen expirado máximo en el primero y el segundo, la capacidad vital forzada, no se correlacionaron con la caída de la presión parcial en la altitud. En el caso de la prueba de marcha de los 6 minutos, esta se utiliza a menudo para la evaluación de la capacidad de ejercicios en pacientes con EPOC, ¿no? Esta es una prueba sencilla y práctica que se puede realizar rápidamente y no requiere equipo sofisticado. Aquí destacó la correlación entre la desaturación de que estaba inducida por la prueba de la marcha y la prueba del desafío hipóxico, que lo vamos a ver más adelante. En este estudio, los pacientes con EPOC que tenían una saturación basal mayor al 95% y una saturación
mayor al 84% después de someterse a la prueba pudieron viajar sin necesidad de más evaluaciones. Y en el caso de aquellos pacientes que tenían una saturación inferior al 92% y inferior al 84% después de la prueba, se les recomendó la oxigenoterapia. En el caso de las ecuaciones, existen varias ecuaciones para determinar la presión parcial a la altura. Estos tienen en cuenta el FEBI que es relacionado con la capacidad vital forzada y la transferencia de monóxido de carbono y también la presión parcial, ¿no? El detalle es que se realizó un nuevo metaanálisis que demostró una mala concordancia entre las ecuaciones y la medición de la presión parcial durante una prueba de desafío hipóxico, ya que las ecuaciones solían sobreestimar la hipoxemia inducida por la altitud, lo cual llevaba a una prescripción excesiva de oxígeno. Y por último tenemos la prueba de desafío hipóxico, que esta consiste en inhalar aire con un afío del 15% y un 85% de nitrógeno, el cual se obtiene por diferentes dispositivos que van a permitir la modificación de la composición del aire que se está inspirando. Esta prueba dura aproximadamente 20 minutos. Durante este tiempo se suele alcanzar el equilibrio del oxígeno. Existe una buena correlación entre la saturación medida en la prueba de desafío hipóxico y la medida hacia la luz, ¿no? La Sociedad Torácica Británica y la Sociedad Francesa de Neumología aconseja realizar esta prueba si es que la presión parcial es inferior a 70 miligramos de mercurio o 10.5 kilopascales o si la saturación está menor al 95%. Si hay una desaturación inferior al 84% en la prueba de caminata de los 6 minutos, o si hay factores de riesgo, si es que hay alguna enfermedad pulmonar bulosa o si es que hay afecciones comórbidas que pueden empeorar con la hipoxemia, ¿no? Continuando, vamos a hablar sobre el tratamiento en pacientes con EPOC de altura. Y vamos a ver que el objetivo principal del tratamiento del EPOC es la disminución de lo que son los síntomas, la gravedad de la enfermedad y el número de exacerbaciones, así como la mejora de la capacidad de ejercicio y el estado de salud. Se ha visto que van a existir diversas terapias farmacológicas que nos van a permitir esta reducción de síntomas o las exacerbaciones y mejorar la tolerancia del ejercicio, como lo que son los medicamentos que se van a utilizar habitualmente, que dentro de ellos están los beta-2 agonistas, así como el salbutamol y la terbutalina, y los anticolinérgicos, que es el ipratropio. Todos estos medicamentos van a permitir la mejora del flujo expiratorio y por lo tanto una reducción en lo que es la hiperinflamación dinámica en reposo y durante el ejercicio. Es fundamental asegurarnos de que esta técnica de inhalación sea la correcta, para así nosotros poder reducir lo que son los síntomas, ¿no? Se ha visto también que la acetosalamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que se utiliza habitualmente para lo que es la prevención del mal de montaña agudo y la aceleración de la aclimatación. Esto se va a dar ya que esta acetosalamida va a provocar una acidosis metabólica al aumentar la retención de iones de hidrógeno y aumentar la excreción renal del bicarbonato, induciendo así a un aumento del impulso respiratorio. Ahora, en cuanto a los pacientes con EPOC que van a sufrir disnea a nivel del mar, se ha visto que la rehabilitación pulmonar ha tenido efectos considerables. Las terapias como lo que es el entrenamiento con ejercicio, la educación, la autogestión, han mejorado lo que son el estado físico y psicológico de las personas con enfermedades respiratorias crónicas. Esta mejora de la disnea, el estado de salud y la tolerancia y el ejercicio ha hecho una mejora en lo que es la capacidad oxidativa de los músculos esqueléticos y esto va a traer una disminución de lo que es la necesidad del ventilador para un ritmo de trabajo determinado. Entonces, a medida que aumentan los viajes en altitud y los transportes aéreos cada vez más, hay pacientes con enfermedades respiratorias y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas mayormente que van a estar expuestos a lo que es la altitud. Estos pacientes deben someterse a lo que es una evaluación cuidadosa, ¿no? Como la optimización del tratamiento, la oxigenoterapia y el entrenamiento muscular inspiratorio o rehabilitación pulmonar, como ya lo hemos visto anteriormente.